La estación se llamaba Puesto Médico Avanzado 7 de Haven. No era una nave de guerra. No era una fortaleza. Era un hospital, flotando silenciosamente en los confines del espacio humano, construido para curar a los enfermos y heridos. Dentro, los pasillos eran luminosos y tranquilos. Las enfermeras iban de habitación en habitación revisando a los pacientes. Los médicos hablaban en voz baja con las familias. En un rincón, una niña llamada Mira estaba sentada en una cama, riendo con una caricatura en su pequeña pantalla. Tenía la pierna rota, pero era feliz. Estaba a salvo, o eso creían todos. Lejos de allí, en una nave de guerra llamada Creole Ascendant, un comandante llamado Vex Tarrol observaba su pantalla. Una débil señal provenía de Haven 7. Era tenue, casi imperceptible. Pero a Vex no le importaba casi imperceptible. Su especie, los Draket, creía que cualquier señal proveniente del espacio humano era una amenaza. No la verificaban. No hacían preguntas. Simplemente atacaban primero. «Señor», dijo un joven oficial, «la señal es muy débil. Podría tratarse simplemente de un puesto médico». Vex giró la cabeza lentamente. «Viene de territorio humano. Con eso basta». Levantó la mano y dio la orden. «Fuego». Los misiles salieron de la nave en silencio. El espacio no transmite sonido. No hubo gritos, ni advertencias, ni oportunidad de huir. Solo luz, luego fuego, y después nada. El refugio 7 se desmoronó en segundos. Los luminosos pasillos se convirtieron en metal ardiente. La suave risa de una niña se desvaneció en un instante. Los médicos que habían dedicado su vida a salvar a otros no pudieron salvarse a sí mismos. Las enfermeras que habían sostenido las manos de desconocidos moribundos yacían ahora inmóviles entre los escombros. Por un instante, el espacio volvió a quedar en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero algo sucedió, y a lo lejos, las alarmas comenzaron a sonar. En una pequeña nave de patrulla tripulada cerca de la frontera, una oficial de comunicaciones llamada Lena Cho se incorporó bruscamente en su silla. Una luz roja parpadeaba en su pantalla. Era la señal de emergencia de Haven 7, interrumpida a mitad de una frase. Abrió el canal. Estática. Luego silencio. «Señor», dijo con voz temblorosa. Haven 7 no responde. Su última señal indica una explosión. El capitán del barco se acercó lentamente. Leyó los datos 2 veces, y luego una tercera, esperando que estuvieran equivocados. No lo estaban. «Eso era un hospital», dijo en voz baja. «No una base, no una flota. Un hospital». No gritó. No golpeó la mesa con el puño. Simplemente tomó un pequeño dispositivo y envió un breve mensaje al comando terrestre. El mensaje solo tenía 4 palabras. Haven 7 ya no existe. A millones de años luz de distancia, en una enorme estación de mando cerca de la Tierra, un anciano estaba sentado tras un escritorio. Se llamaba Almirante Elias Vance. Había luchado en muchas guerras. Había presenciado muchas pérdidas. Pero al leer el mensaje en su pantalla, sus manos se quedaron inmóviles. Una joven oficial permanecía a su lado esperando órdenes. Esperaba gritos. Esperaba enfado. En cambio, el almirante simplemente cerró los ojos un instante, como si recordara algo doloroso. Luego las volvió a abrir. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. «Envíen la señal», dijo. «Protocolo 0. Protocolo». La oficial se quedó paralizada. Había oído hablar del protocolo 0, pero nunca lo había visto en acción. «Señora, ¿está segura?» El almirante Vance la miró, y por primera vez, ella vio algo oscuro detrás de sus ojos serenos. «Simplemente mataron a médicos, enfermeras, niños», dijo. «No hay nada seguro sobre esto. Solo hay una posibilidad de respuesta». De vuelta en el Creole Ascendant, Vex Tarrol se sintió orgulloso de su rápida decisión. Creía haber eliminado una amenaza antes de que pudiera agravarse. Se giró hacia su tripulación, esperando felicitaciones. En cambio, vio miedo en sus rostros. «Señor»,
susurró su oficial de comunicaciones mirando fijamente una extraña señal que aparecía en la pantalla principal. Estamos recibiendo una transmisión del espacio humano. Son datos antiguos, archivos históricos. Solo dice 2 palabras, que se repiten. Bex frunció el ceño. ¿Qué palabras? La voz del oficial tembló. Protocolo 0. Nadie en el barco habló. Nadie se movió. El nombre no significaba nada para Bex, pero la reacción de su tripulación lo decía todo. Algo había cambiado. Algo peligroso se avecinaba. Y a lo lejos, los barcos tripulados ya estaban en movimiento. 200 años antes del ataque a Haven 7, los humanos eran prácticamente desconocidos en el espacio. Eran nuevos, pequeños y débiles en comparación con los antiguos imperios alienígenas. Muchas especies ni siquiera consideraban que valiera la pena hablar con los humanos. Un anciano historiador alienígena llamado Doran Kell, perteneciente a una especie llamada Treni, recordaba bien aquellos primeros tiempos. Había estudiado a los humanos durante la mayor parte de su larga vida. A menudo contaba la misma historia a los jóvenes oficiales que creían que los humanos eran un enemigo fácil. Los humanos no quieren la guerra, solía decir Doran. Comercian, construyen, intentan hacerse amigos de todos, incluso de extraños que no se parecen en nada a ellos. Pero hay una cosa que jamás debes hacer. Los jóvenes oficiales siempre hacían la misma pregunta. ¿Qué es eso? La voz de Doran se fue apagando. Jamás toques a los inocentes, jamás ataques a los que no pueden defenderse, porque los humanos no responden con ira, responden con algo peor. La historia que contó trataba sobre una pequeña colonia minera llamada Ashfall, atacada hace mucho tiempo por un grupo de piratas que no sabían, o no les importaba, que estaba llena de familias y niños. Los piratas pensaron que sería un blanco fácil, sin armas, sin soldados, solo botín fácil. Estaban equivocados. En cuestión de días llegaron barcos tripulados, no para negociar ni para arrestar, sino para acabar con la amenaza por completo. Los piratas no recibieron ninguna advertencia ni oportunidad de rendirse. Cuando todo terminó, el grupo pirata dejó de existir. No quedó ni un solo barco. Después de ese día, los líderes humanos crearon un plan que solo se usaría si se atacaba deliberadamente a civiles inocentes. Lo llamaron Protocolo 0. El Protocolo 0 era sencillo de entender, pero aterrador en la práctica. Eliminaba cualquier límite, sin tratados, sin peticiones de clemencia, sin procesos militares lentos. Un único objetivo: la eliminación total de la amenaza, lo más rápido posible. Durante 200 años el Protocolo 0 solo se había utilizado unas pocas veces. En cada ocasión, el enemigo que lo provocó dejó de existir como fuerza combatiente. La noticia se extendió silenciosamente por la galaxia. Los humanos eran pacíficos, hasta que se les daba un motivo para no serlo. De vuelta al presente, a bordo del buque insignia humano Consuelo, un joven soldado llamado Cade estaba de pie cerca de la plataforma de lanzamiento, observando cómo se preparaban los barcos para zarpar. Tenía apenas 23 años y era la primera vez que veía a la flota moverse con tanta urgencia. Se volvió hacia su capitana, una mujer experimentada llamada Reyes. «Capitana», dijo, «¿de verdad vamos a hacer esto? ¿Vamos a entrar directamente en su territorio?» La capitana Reyes no apartó la vista de los barcos. «Ellos tomaron una decisión cuando dispararon contra ese hospital», dijo. «Ahora nos toca a nosotros tomar la nuestra». Kate tragó saliva con dificultad. «Pero ahí fuera está toda su flota. Ni siquiera sabemos cuántos barcos tienen». «No importa cuántos», respondió Reyes. «El Protocolo 0 no se trata de números. Se trata de terminar lo que hay que terminar». Kate observó la flota que se formaba afuera. Cientos de barcos que se movían en completo silencio, sin parloteo innecesario ni pánico. No parecía un ejército que se preparaba para la guerra. Parecía algo más frío, algo seguro. Al otro lado del creciente conflicto,
Bex Tarrol caminaba de un lado a otro en su puente. Las palabras Protocolo Cero aún resonaban en su mente, aunque no comprendía del todo su significado. El miedo de su tripulación lo había inquietado más de lo que quería admitir. «Búscame información», ordenó. «Quiero saber qué hace realmente este protocolo». Sus oficiales revisaron archivos antiguos, interceptaron mensajes, todo lo que pudieron encontrar. Lo que descubrieron hizo que el puente volviera a quedar en silencio. Todos los usos anteriores del Protocolo Cero terminaron de la misma manera. La fuerza atacante había desaparecido. No derrotada. No en retirada. Desaparecido. Antes de que Bex pudiera asimilarlo, una alarma sonó en toda la nave. «Señor», dijo un oficial de sensores con la voz tensa por el miedo. «Tenemos un contacto, una sola nave, de fabricación humana. Acaba de entrar en nuestro territorio». Bex frunció el ceño mientras se acercaba a la vitrina. «¿Un solo barco? ¿Solo?» «Sí, señor. No se han detectado armas, ni siquiera intenta esconderse». Bex casi se echó a reír de alivio. Un solo barco no era nada. Su flota podía destruirlo en segundos. Pero la advertencia de su viejo historiador resonaba débilmente en su memoria. Los humanos rara vez hacían algo sin una razón. Se quedó mirando el único barco en la pantalla, desarmado, sin miedo y acercándose a la deriva. «Señor», dijo el oficial en voz baja, «es solo un barco». Bex no apartó la vista de la pantalla. «Un barco humano», murmuró. «Nunca es solo un barco». La solitaria nave se acercaba lentamente, con paso firme y constante, como si no tuviera a dónde ir ni nada que temer. Era pequeña en comparación con las enormes naves de guerra Drakketh que la rodeaban. Sin armas visibles, sin escolta. Solo una nave, moviéndose con calma por el espacio enemigo como si fuera suya. Bex Tarrol permanecía en el puente observándolo en la pantalla principal. Todos sus instintos le decían que debía destruirlo de inmediato. Una orden, un disparo, y desaparecería. Pero algo lo detenía. La calma de la nave lo inquietaba más que cualquier demostración de fuerza. «Escanéalo de nuevo», dijo. «Todos los sistemas. Quiero saber qué transporta ese barco». Su oficial trabajó con rapidez moviendo los dedos sobre la consola. «Señor, no lleva armas, ni misiles, ni cañones. Su núcleo de energía es pequeño, casi inexistente». «¿Entonces qué es lo que quiere?», preguntó Bex, más para sí mismo que para nadie más. Nadie respondió. Nadie lo sabía. Dentro de aquella solitaria nave, un piloto humano llamado Ortiz permanecía sentado con calma, observando en su pantalla cómo decenas de naves enemigas lo rodeaban. Sus manos estaban firmes sobre los controles. No tenía miedo. Tenía una misión que cumplir y confiaba en que quienes lo acompañaban harían la suya. Un suave pitido sonó en su consola. El cálculo final había concluido. «Transmitiendo», dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie más que a sí mismo. Un único pulso de datos salió disparado de su nave, más rápido de lo que los sensores Drakketh podían rastrear por completo. Se lanzó hacia el espacio abierto, portando coordenadas, información táctica y una simple orden. Bex vio la transmisión demasiado tarde. «¡Bloqueen esa señal!», gritó. «¡Ahora!», pero ya se había ido. Mucho más allá de la flota Drakketh, naves de guerra humanas esperaban en la oscuridad, con los motores apagados, ocultas al límite de la detección. En el instante en que la señal de Ortiz las alcanzó, cientos de naves se iluminaron al unísono, con los motores rugiendo al máximo. El capitán Reyes, de pie en el puente del Consuelo, observó los datos entrantes con expresión sombría. «Coordenadas recibidas», dijo. «Todos los barcos, prepárense para saltar». Kate, de pie junto a ella, sintió que el corazón le latía con fuerza. Este era el momento para el que el entrenamiento no lo había preparado del todo. «Capitán», dijo, «una vez que saltemos no habrá vuelta atrás». Reyes asintió lentamente.
Nunca lo hubo. Ella alzó la mano y, a través de cientos de barcos, se dio la orden. ¡Saltad! El espacio mismo pareció desgarrarse cuando la flota humana apareció directamente sobre la formación Draketh, sin previo aviso, sin vacilación, simplemente una presencia repentina e imponente. En el puente de Draketh, las alarmas sonaron con fuerza mientras cientos de nuevos contactos llenaban la pantalla. Vex retrocedió tambaleándose, atónito. ¿De dónde han salido?, gritó. Ya estaban aquí, señor, dijo su oficial con voz temblorosa. Escondidos, esperando. La batalla comenzó al instante. Brillantes destellos iluminaron la oscuridad del espacio mientras las armas disparaban desde ambos bandos. Las naves temblaban, los cascos se agrietaban y las explosiones resonaban silenciosamente en el vacío. Pero esta no era una batalla de furia ciega. Las naves humanas se movían con determinación, atacando objetivos clave, inutilizando motores y cortando rutas de escape. No era caos, era control. Dentro del Consuelo Cade disparó sus armas junto a su tripulación, pero su mente no dejaba de divagar sobre algo que el capitán Reyes le había dicho antes. No se trataba de ira. Se trataba de terminar lo que había que terminar. Mientras la batalla arreciaba, un soldado en otra nave susurraba para sí mismo, recordando las imágenes de Haven 7 del noticiero. El hospital destrozado, los nombres de los caídos. Todos los pilotos humanos que luchaban ese día llevaban el mismo peso en el pecho. Al darse cuenta de que su flota estaba siendo desmantelada sistemáticamente, Vex tomó una decisión desesperada. Abrió un canal directo con la nave insignia humana. «Soy el comandante Vex Tarrol», dijo, intentando calmar su voz. «Nos rendimos. Por favor, cesen el ataque». Hubo una larga pausa. Luego se escuchó la voz del almirante Vance, fría y firme. «Ustedes no mostraron misericordia con los niños de ese hospital», dijo el almirante. «Nosotros tampoco se la mostraremos a ustedes». El canal se quedó en silencio. Vex miró a su alrededor en el puente, a los rostros aterrorizados de su tripulación, a las luces de advertencia parpadeantes que cubrían todas las pantallas. Por primera vez, comprendió la verdadera magnitud de lo que su apresurada orden había desatado. Fuera de su nave, embarcaciones humanas se acercaban desde todas direcciones, con las armas cargadas y listas para disparar. Un único mensaje apareció en todas las pantallas de la flota Draketh, frío y definitivo. Algunos errores no se pueden deshacer, solo se pueden corregir. La batalla se había convertido en una masacre. Naves Draketh ardían en el cielo negro, una tras otra, sus armas enmudeciendo al fallar sus sistemas. Vex Tarrol permanecía inmóvil en su puente, observando cómo su otrora orgullosa flota se desmoronaba a su alrededor. Había ordenado la rendición. Nadie había respondido. Entonces, de repente, todo se detuvo. Las armas humanas enmudecieron. Los barcos que se habían estado acercando para el ataque final se detuvieron en su lugar. En el puente del Consuelo Cade, bajó las manos de la consola, confundido. «Capitán», dijo, «¿por qué nos detuvimos?» «Los teníamos». El capitán Reyes miraba fijamente la pantalla, tan sorprendido como él. Una nueva orden estaba por llegar, directamente del almirante Vance. «Alto el fuego», leyó en voz alta. «Todos los barcos mantengan sus posiciones». En toda la flota, los soldados intercambiaban miradas de confusión. Esto no era lo que nadie esperaba del Protocolo Cero. La victoria había estado tan cerca. Y sin embargo, la orden era clara. Una pequeña nave tripulada se separó de la Consuelo y se dirigió lentamente hacia la nave insignia de Draketh. En su interior se encontraba el almirante Vance, solo, sin armas, sin guardias. Vex observó la nave acercándose en su pantalla, sin saber si se trataba de una trampa o de algo completamente distinto. Cuando finalmente los dos hombres se encontraron cara a cara, en una habitación tranquila a bordo del barco Draketh, no había ira en los ojos del almirante, solo cansancio, solo un viejo dolor. «Podrías habernos destruido por completo»,
dijo Vex en voz baja. ¿Por qué no lo hiciste? El almirante Vance guardó silencio durante un largo instante antes de responder. Porque destruirte no traería de vuelta a nadie. Vex frunció el ceño, confundida. No entiendo. La voz del almirante se suavizó, se tornó más grave. Mi hija estaba en Haven 7. Era enfermera allí. Dedicó toda su vida a ayudar a desconocidos, incluso a personas de especies que odiaban a los humanos. Hizo una pausa. Murió en esa explosión. Vex sintió un escalofrío en el pecho. Sabía que en la comisaría había gente inocente. Había optado por no importarle. Ahora, frente a un padre que lo había perdido todo por esa decisión, comprendió por primera vez la gravedad de la situación. Yo di la orden, admitió Vex con la voz apenas audible. Era mía, de nadie más. El almirante Vance asintió lentamente. Lo sé. En lugar de enfadarse, el almirante hizo algo que Vex jamás esperó. Pidió ver personalmente los restos de Haven 7 y le pidió a Vex que lo acompañara. De pie entre los restos metálicos rotos y silenciosos que aún flotaban donde antes se alzaba el hospital, Vex comprendió la magnitud de las consecuencias de su orden. Pequeños objetos personales flotaban entre los escombros. Un juguete infantil, la placa de una enfermera, equipo médico destrozado. Ya no se trataba solo de datos en una pantalla. Era real. Esto es lo que cuesta la guerra, dijo el almirante Vance en voz baja. No son barcos, no es territorio, es esto. Vex bajó la cabeza, incapaz de hablar. Por primera vez, comprendió por qué se temía a los humanos. No porque quisieran la guerra, sino porque comprendían la pérdida tan profundamente que se negaban a permitir que volviera a ocurrir sin consecuencias. En los días siguientes, la flota Draket no fue destruida. En cambio, Vex Tarrol fue entregado a su pueblo para ser juzgado según la ley Draket. Antes de partir, el almirante Vance le dejó un último mensaje. No luchamos por la gloria, dijo. Luchamos para que nadie más tenga que enterrar a sus hijos. Si su gente vuelve a atacar vidas inocentes, el protocolo 0 regresará, y la próxima vez no habrá alto el fuego. Vex asintió en silencio. La advertencia quedó grabada en su memoria para siempre. Meses después, se erigió un pequeño monumento conmemorativo en el lugar donde orbitaba Haven 7. Un silencioso monumento con los nombres de todos los médicos, enfermeras y pacientes que fallecieron aquel día. El almirante Vance lo visitaba con frecuencia, permaneciendo en silencio ante el nombre de su hija, recordando no solo su muerte, sino también su vida. La noticia del alto el fuego se extendió por toda la galaxia. Otras especies observaban atentamente, aprendiendo una lección importante. Los humanos no anhelaban la guerra y siempre buscaban primero la paz. Pero si se cruzaba una línea roja, una línea imperdonable, no había límites para lo que harían para enmendar el error. Mientras las estrellas brillaban silenciosamente sobre el nuevo monumento, un último mensaje resonó a través de la historia de la humanidad, recordado por cada soldado que había luchado ese día. La humanidad no lucha por la gloria, lucha para que nadie más tenga que enterrar a sus hijos.